Buenos días, bienvenidos, les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco por haber aceptado esta invitación, especialmente a nuestros invitados, los profesores de nuestra facultad, Guillermo Larraín y Óscar Landerreche. Bueno, en este conversatorio se da en el contexto de la Semana del Libro que hemos tenido, donde hemos realizado una serie de actividades para fomentar la lectura en nuestros alumnos, desarrollar el hábito, desarrollar el interés, la pasión, pero por sobre todo es para crear la conciencia en ustedes, que a través de la lectura se abren un imaginario, nos abrimos a otros universos y sobre todo es a través de la lectura que adquirimos nuevos conocimientos. Quizás para muchos de ustedes, y me incluyo, el escribir nos puede parecer una tarea titánica. Por tal motivo, los hemos invitado y les agradezco su invitación, les agradezco que hayan aceptado mi invitación, disculpen, para que conversemos y reflexionemos y nos puedan contar de primera fuente cómo es el proceso creativo de un libro. ¿Ya? Al respecto, les quiero comentar y mencionar que el profesor Landerreche ha publicado una serie de libros, tales como Siete Nudos, Hacia un Nuevo Pacto, Chacota, La República en la Era del Populismo y Chamullo. También a su haber cuenta con 2 libros de cuentos para niños. Por su parte, el profesor Larraín ha publicado La estabilidad del contrato social en Chile y Chile, fértil provincia, hacia un Estado liberador y un mercado revolucionario. Y el libro más famoso del profesor Larraín, El otro modelo. Pero ya les vamos a consultar a nuestros invitados en qué proyectos están en su proceso creativo. Y para comenzar, me gustaría consultarles a ustedes cómo se inicia este proceso creativo y desde qué ámbito nace fuera de lo académico. Les doy ya la palabra. Yo creo que es bien difícil de sacar como una regla. ¿Ah? A mí me ha pasado de este último libro, La estabilidad del contrato social, que es un libro que lo empecé a pensar en unas conversaciones con Daniel Ochman. Acá organizábamos unas reuniones que se llamaban los Viernes Constitucionales, que hablábamos del tema de la Constitución en el 2014-2015. Y de ahí empezó a gestarse esta idea de que había que pensar esto mucho más sistémicamente, no solo pensando en el documento que se llama Constitución, sino que algo mucho más sistémico. Y se fue forjando a través de miles de conversaciones, y me pasó una cosa que me pareció interesante para este libro, no tanto para los otros, pero para este sobre todo. ¿Han visto esa imagen una imagen de Quino, donde hay un escultor que tiene un pedazo de piedra y lo empieza a esculpir y termina siendo un caballo? Y un niño dice, ¿y cómo supo que adentro había un caballo? ¿Ah? Entonces acá me pasó algo como con ese libro. Uno se lo pone a escribir y va descubriendo al escribirlo que hay cosas que agregar, que hay cosas que pensar, que hay puntos que unir que no lo habías pensado originalmente. Entonces, de alguna forma el libro tiene algo de vida propia. En mi caso al menos ocurre eso, que uno va descubriendo el libro a medida que lo va haciendo. No es que uno lo tenga totalmente claro desde el principio. Y eso es algo muy bonito del proceso de escritura que me parece que vale la pena comentar. ¿Ah? Los libros no están enteramente hechos, tienen vida propia y ustedes lo van descubriendo a medida que lo escriben. Sí, y eso que dice Guillermo es muy cierto, pero además es algo que es propio de cómo vivimos la vida. Yo no sé si le ha pasado a alguno, pero a mí me pasa que en mi vida personal, decisiones profesionales, personales que he tomado, muchas veces yo siento que alguien las tomó por mí. O sea, como que yo me equivoqué, ¿no? Y después me di cuenta que era la decisión correcta, ¿no? Pero como algo, hay como un meta, algo ahí adentro que es más complejo que como la manera analítica y como simplona y digamos inmanente, por así decirlo, de tomar decisiones que está ahí. Yo creo que eso, lo que ocurre es que cuando uno se mete en un libro, sale toda, se cobra más importancia ese aspecto como subjetivo, es más que subjetivo, es como un alma que hay ahí adentro, es como una mezcla que en el fondo te dice, esto es lo que tú quieres decir, ¿no? Y lo que pasa es que esa alma del libro te insinúa cosas en el corto plazo para hacerte escribir, pero que son más simples, ¿no? Uno quiere escribir al final por unas razones muy simples, uno quiere decir ciertas cosas, después se da cuenta que hay un argumento más de fondo. Ahora, en mi caso es un poquito distinto. Yo siempre quise escribir. La verdad es que yo escribía desde muy chico, siempre, escribía de todo. Incluso yo contemplé la posibilidad de estudiar literatura y periodismo en algún momento.
¿no? O sea, yo tenía como ese sesgo. Y mi recomendación cada uno tiene su estilo distinto, pero a mí me pasaba que hubo un momento cuando entré a esta facultad, de hecho cuando en el pregrado, cuando estaba en primero o segundo, en que tomé la decisión de que iba a escribir todo lo que se me ocurriera. Y de hecho tengo guardados mis cuadernos de cualquier cosa, desde un cuento hasta poemas, hasta ensayos que se me ocurrían, hasta de cualquier tema, de temas de economía que se me ocurrían, de historia que se me ocurrían, de filosofía que se me ocurrían, y los escribía, y si lo que me salía que yo escribía era de media página, bueno, era media página, le ponía la fecha, el título, si quería, y si era 30 páginas, y me pasaba 3 días haciéndolo, 30 páginas y 3 días haciéndolo, y eso lo continué haciendo, incluso cuando yo estaba en MIT en el doctorado, seguía haciéndolo, ¿no? Y era una manera de sacar la vuelta, de hecho, de hacer la tesis, ¿no? Era como que me relajaba así como, escribir cualquier cosa. ¿Y qué es lo que pasa? Que obviamente después yo he revisitado ideas que se me ocurrieron en algún momento. Ahora, cuando yo releo mis cuadernos de cuando yo era un cabro chico, obviamente me encuentro infantil, primitivo, simplón, ignorante incluso, ¿no? Obvio, lógico. O sea, de ahí a acá hay 30 años de leer, de pensar, de hacer, de enseñar. Pero el hecho de que yo sacaba regularmente esto me genera mucho material, ¿no? Porque me permite testear ideas, darme cuenta de qué es lo que estoy pensando y lo otro, testear la pluma. Porque creo que yo siempre he tenido más o menos buena pluma desde bastante chico, pero mi pluma hoy es mucho mejor que antes. Y eso es porque escribo y después me leo y me doy cuenta que no, eso que yo pensaba que estaba bien no está bien. Entonces, en mi caso, yo a la gente que tenga inquietud con escribir, yo les recomendaría escribir y escribir sin pensar que uno va a publicar. Mucho de lo que uno va a escribir lo va a guardar nomás, lo va a volver a mirar y es interesante, pero es como un desahogo, es como bueno para uno, ¿no? Escribir y guardar. Es como una especie de psicoanálisis sin tener a nadie al frente. Bueno, había gente antes que usaba los diarios, hacían diarios antes, había como una dinámica parecida. Yo no lo hacía pensando como en contar los eventos del día, sino más bien las ideas que se me ocurren, pero yo creo que es un mecanismo similar, medio psicoanalítico, ¿no? Sí, era muy común años atrás tener un diario de vida y uno escribía. En ese sentido de lo que ustedes me han comentado, ¿cuál es su obra más querida y por qué? A mí me cuesta decir cuál, porque cada una tiene su momento específico y en parte porque respondió a necesidades personales de escribir en momentos específicos. Entonces, mi primer libro, yo tengo un libro de poesía del cual no hemos hablado, que está publicado y la otra vez fue muy divertido porque estuve hablando con una persona del Ministerio de Relaciones Exteriores que lo llamé por una cosa nada que ver. Y el tipo me dijo, yo tengo todavía guardado un ejemplar de ese libro que se llama Poemía, que lo edité el año 88, creo, ¿no? ¿Usted no sé? Que pasó por la censura, fue bien interesante. Era un libro que era básicamente de amor y tuve que mandarlo al Diego Portales, después lo tuve que ir a buscar con un tampón y toda la cuestión. Así que pasé por eso. Por supuesto, venía sin observaciones, porque la verdad es que un libro de romanticismo puro. Bueno, pero después de eso, la verdad es que me cuesta pensar, porque cada libro tiene su razón de ser muy profunda. Yo me demoro mucho en hacer libros. Yo he escrito 3 libros, pero estoy escribiendo un poco como Oscar, estoy escribiendo todo el tiempo. Pero entonces cuando ya se materializa el libro, porque hubo una razón muy poderosa, y esas razones yo las respeto, porque tenía que ver con lo que yo estaba preocupado en su minuto. Hay un libro que me parece que fue el más difícil en cierta forma, porque fue colectivo, no fue un libro, el otro modelo fue un libro colectivo, no fue un libro que yo lo escribiera solo. Y estuvo motivado, sí, por la pérdida justamente del gobierno de la Concertación, el término de esos 20 años de gobierno de la Concertación y un poco esta sensación que teníamos de no entender bien qué es lo que estaba pasando en Chile. Y entonces ocurrió una cosa muy extraña, es que 5 personas nos pusimos a trabajar y coincidimos en esa misma necesidad, en ese mismo estado psíquico, y estuvimos durante 3 años trabajando todos los viernes. Nos juntábamos a veces acá, a veces en la Adolfo Ibáñez, a veces en la Diego Portales, porque los autores veníamos de allá.
Y nos juntamos básicamente a escribir en conjunto el libro. Y de hecho ese libro parte, cuando ustedes lo ven, lo primero que dice, un libro escrito a 50 dedos, porque la verdad es que nos pusimos a escribir todo y claro, hay autores que tenían más especialidad en un tema, entonces proponían el primer borrador del texto, pero después cada uno intervenía su cuestión. Ese fue un libro muy interesante y una cosa que es curioso que nos pasó con ese es que tratamos de sacar una segunda edición varios años después. Incluso nos fuimos a Estados Unidos porque Albit nos invitó a presentar el libro y entonces fuimos a presentar el libro y aprovechamos de quedarnos una semana encerrados en una pieza sin ni una ventana. Era una pieza totalmente cerrada, los 5 solos tratando de sacar una segunda versión y fue imposible. Nos dimos con la clave, con el estado de ánimo, con la complicidad que hubo el año 2011, 2012 y 2013. Ese libro cumple 10 años, dicho sea de paso, sale ahora en julio. No va a haber porque hubo una recién, pero sí cumple 10. Reimpresión, si se acabó, me imagino que la editorial lo va a sacar, pero ya tiene 10 años, un libro que ya envejeció y envejeció bien para que hasta el día de hoy más o menos se lee en distintas partes y eso está bien. Pero fue curioso eso de trabajar a 5, no cada uno haciendo lo suyo, y después alguien que, ahora por ejemplo vamos a sacar un libro con la editorial universitaria, gracias en parte al apoyo de Oscar, y ahí es un libro tradicional, donde hay muchos autores que escriben sus capítulos y nosotros hacemos un capítulo introductorio. Pero ese otro no, fue que cada uno en realidad se metió, pero así realmente en la ensalada máxima. Bueno, de nuevo, son libros muy distintos. Los libros para niños además son como un cariño que yo lo hago a mis hijos, entonces como tienen... Pero yo diría que el libro más importante para mí fue mi primer libro solo, que es Vivir Juntos, ¿ya? Un libro que, no sé, debe ser del 2007, 2008 por ahí. Vivir Juntos es muy importante para mí porque fue cuando me atreví a escribir y me costó muchísimo, porque es un libro de filosofía. El libro básicamente, en ese libro yo hago el argumento de que la gran traición autodestructiva de la concertación, básicamente, pero en particular del socialismo chileno y la democracia cristiana, pero me preocupaba más el socialismo chileno, era haber abandonado el comunitarismo como elemento clave de la historia, ¿no es cierto? Y que incluso en sus radicalizaciones más de izquierda era una radicalización de izquierda pero individualista, ¿no? Los derechos sociales, era como tengo derechos yo, páguenme plata. No, pero se había abandonado el comunitarismo como un objetivo que uno puede trazar hasta los socialistas utópicos, o sea, que era muy importante. Bueno, ese era el argumento, pero era un argumento difícil, era un argumento sofisticado y yo era muy joven, entonces era como difícil que alguien me diera como el beneficio de dale nomás, escribe un libro, ¿entendí? De 500 páginas de filosofía con tu argumento, ¿no? Era bien complicado y de hecho a mí me rechazaron varias editoriales primero, ¿no? Y ahora yo creo que está un poquito arrepentida, pero se me rechazaron. Y una editorial que me dio la oportunidad, que fue Penguin, pero ese libro el cariño que le tengo es porque ese fue un libro en que fui, o sea, hubo 3 personas, pero 2 en particular que fueron claves para que yo me lanzara a ser escritor. Yo estaba muy enredado porque estaba en un momento, era más joven, estaba en un momento de la carrera académica en que tenía que sacar papers, tenía que enseñar, además la facultad, estábamos reconstruyendo la facultad de una cierta crisis que hubo, entonces había mucha presión. Yo era de los pocos como que había vuelto con doctorado de una universidad importante, qué sé yo, entonces era importante que estuviéramos en los medios también, o sea, había mucha pega, mucha presión y no me alcanzaba mucho el tiempo, ¿no? Y yo como que esto lo aplazaba. Y había 2 personas que en algún momento, sin coordinarse entre ellos, sino por separado, de nuevo, estas como almas que te dicen algo, 2 personas que en el fondo casi me obligaron. Y uno de ellos fue mi viejo, mi padre, que también en esos tiempos había sido profesor acá, ahora es profesor de la Escuela de Gobierno. Y él me insistía en que yo tenía que escribir libros. Yo le decía, pero papá, pero la carrera académica es con paper. Está bien, haz los papers, pero lo que tú vas a hacer es escribir libros. Y me decía, y me jodía, y me hacía, era insoportable, era realmente como que yo me juntaba con él y él como que me la cobraba. Y la otra persona es Ricardo Lagos, ¿no? Ricardo Lagos, el expresidente Lagos, con él yo tengo una relación de mucho tiempo, porque he colaborado en proyectos suyos, y él y yo habíamos editado juntos y habíamos escrito un libro juntos, ¿no? Chile 2030 se llama, ¿no? Y él me insistía y me jodía, pero de verdad era casi como
y en el fondo ellos prácticamente me obligaron a escribir el libro. Y después lo que me pasó es que tenía el libro escrito, me había atrevido, había invertido mucho tiempo en ese libro, era menos experto en escribir libros, ahora te escribo el libro mucho más rápido. Ahí me demoré mucho. Y en ese momento lo que me ocurre es que empiezo a fracasar en las editoriales. Entonces eso es como terrible, porque algo que yo le tenía temor a hacer, porque yo pensaba, lo hago, ¿no? Y de repente estas dos personas muy importantes para mí me obligan casi, lo hago, le invierto un año, me atraso más todavía en los papers, me atraso más en la otra. Tengo este libro gigantesco, digamos, y me empiezan a rechazar las editoriales, y ahí aparece otro mentor mío que es Mario Weissblut. Y me acuerdo en una cosa que ocurrió, no sé en qué contexto, terminamos que en un auto que veníamos del Congreso, nos habrán invitado a exponer en alguna comisión investigadora en el Congreso, una comisión investigadora, comisión de algún tema en el Congreso, y veníamos los dos juntos y yo le cuento esto. Y a Mario lo habían publicado en Penguin. Y Mario básicamente, él consigue que me den el beneficio de la duda en Penguin. Y Penguin, con mucho temor, publica este libro muy caro, muy gordo, ¿no? Con poquito, después tuvieron que sacar más ediciones, claro, poquito tiraje, y gracias a él todo comenzó. Después me robó otra editorial, Planeta, digamos, pero le tengo mucho cariño porque el proceso por el que pasé por ese libro fue un proceso que me obligó, que esto es parte de madurar también, ¿no? Cuando uno se da cuenta de lo que uno es y lo que uno no es, ¿no? Y ese libro fue el que me dijo, esto es lo que tú eres, y esto es lo que no eres. Hay un tema que mencionaste que creo que valdría la pena discutir en este lugar y en esta facultad, que es el cero reconocimiento que hay a la labor de escritura de libro en la carrera académica. Porque hoy día efectivamente la carrera está totalmente volcada a la escritura de paper, que está muy bien. Yo no digo que eso se disminuya, pero que haya algún reconocimiento a quienes tenemos quizás otras destrezas, otros intereses, además, porque nosotros dos además hacemos libros que son bastante multidisciplinarios. Tú acabas de hablar de un libro que es de filosofía, La estabilidad del contrato social tiene un capítulo entero también que es filosofía política así más o menos dura. Y entonces duele que no haya un reconocimiento a ese esfuerzo también, que yo creo que complementa bien una formación integral de los estudiantes en la facultad. Y de hecho, prueba de ello es que los cursos que nosotros damos son cursos que son súper populares. Yo hoy día tengo mi curso de contrato social y tenemos, no sé, 67, 70 alumnos, así que no es que no haya interés, hay interés. Y en todas las carreras, no solo en la gente de economía, tengo gente de administración, de control de gestión, entonces creo que sería interesante, es un mensaje Sí, no, que le voy a yo dar tengo la visión... al decano de que veamos la forma de que haya un tipo de reconocimiento. Yo tengo la visión, estoy de acuerdo contigo, yo tengo la visión de que lo central de la estructura académica de la facultad, o sea, la mayor parte de los académicos debieran ser académicos que están dedicados a los papers, yo creo que eso es No, si eso esa es es correcto. la regla universal. Eso es correcto, pero claro, no existe este mecanismo alternativo. De hecho, en mi caso, lo que me ha permitido escribir 8 libros en los últimos, no sé, como 8 años más o menos, es que me pasaron a la carrera docente, ¿no? La carrera docente, entonces, básicamente lo que hicieron es que o sea, en el fondo me alivia un poco la demanda de investigación de paper, igual estoy haciendo, pero me lo alivia. Me sube la carga de cursos, por supuesto, tengo que tener más cursos, pero como saben los alumnos que están presentes, a mí me gusta dar cursos, así que está bien. Pero eso me permite ahí sí en la evaluación de profesores docentes, sí te permiten o sea, te evalúan. Pero el problema es este, el problema es que esa carrera está pensada para gente muy senior. De hecho, yo soy como una excepción de lo joven para eso. Y lo que no hay es un mecanismo para que alguien que es un escritor joven, ahí no sé cómo se hace, porque en el fondo ese escritor joven tiene que pasar por la agonía que pasé yo, que es como que le tenéis que robar tiempo a la pega para hacer esto otro que es tu vocación. Pero por otro lado, tampoco te puedes sobregirar a que todo el mundo esté haciendo libros de... Claro, entonces hay algo ahí que no hemos calibrado bien, no tanto al nivel más senior en el que estoy yo, sino más como la gente que está partiendo con esto. ¿Cómo se hace eso? Y como darle la oportunidad también para que empiecen a desarrollar todo este proceso creativo. Hemos tenido un periplo a través de todas sus obras y les quiero hacer una pregunta. ¿Tienen ustedes un lugar específico, un lugar especial donde
donde escriben, donde se refugian. Porque eso es súper interesante cuando uno Diría que escribe. el de Guillermo es más barato que el mío. Dale, ¿cuánto ¿Más es? barato? Más barato, sí. ¿Cómo será? Más accesible y barato. No, para mí es muy simple. Mi oficina, acá yo me acuerdo cuando en algún minuto me ofrecieron cambiarme de oficina. Mi oficina acá es relativamente chica, no tengo una mesa al lado, una de esas oficinas chicas. Y una de las razones por las cuales no quise cambiarme es porque me gustan los espacios pequeños para escribir, para estar como bien concentrado. Un espacio muy grande como que las ideas se te van, se te arrancan. En cambio, un espacio chiquitito es fantástico para eso. Y entonces tengo esta oficina que da hacia acá, entonces es muy rica porque salvo en la mañana, pero en general en la mañana hay curso, así que en la tarde tú abres las cortinas, abres la ventana y entra un aire delicioso y puedes realmente estar escribiendo mucho rato sin que nadie sepa. Hoy día un colega me dijo, pero si tú no estás nunca. Lo que pasa es que estoy en general encerrado ahí escribiendo, pero eso yo creo que mi oficina me gusta mucho. Y después en mi casa también tengo una pieza que es mi escritorio y que tampoco es muy grande, relativamente chico, con la misma cosa, estar como atiborrado de libros, cosas de, uno tiene una idea, de repente se te ocurre algo y tener la posibilidad de hacer así, sin ni siquiera venir a la biblioteca, hacer así porque uno los tiene, eso me parece que... Entonces la verdad es que son espacios bien íntimos, ¿eh? Un espacio muy de trabajo bien concentrado. Sí. Ahora me explico por qué te gustó estar en Estados Unidos, en esta pieza cerrada, sin ventanas, Sí, sin ventana. porque justamente te recuerda un poco tu oficina y tu casa, o sea, es Exactamente. ese ambiente más íntimo. ¿Y tú, Oscar, tienes algún Yo, lugar? yo- yo escribo en varias partes, no soy, escribo en mi oficina, tengo en mi casa cuando me compré la casa, justamente porque había una parte que la tengo habilitada como una biblioteca bien grande, la verdad, bien grande, con mesas de distinto tipo, muchos libros, así que también tengo ese espacio, también tengo un departamento en la playa en que me gusta mucho mirando el mar, en una terraza así como frente a unas rocas, tengo un lugar bien bonito para escribir. Pero yo tengo un templo para escribir, que es donde he escrito como 3 libros distintos ahí, y es un lugar caro para llegar, ¿no? Tiene que ver con bibliotecas. Esta es la Bodleian Library de Oxford, ¿ya? Porque resulta ser que, particularmente un lugar de la Bodleian, que es la Radcliffe Camera, que si ustedes se meten, ponen Oxford, es el edificio ese con domo, que es una biblioteca, y es una sala de lectura, es una biblioteca. Eh, yo los, Hay por lo menos 3 libros que escribí una proporción muy grande, el primero casi entero, aprovechándome de seminarios académicos e invitaciones. Incluso cuando estaba en Codelco me aprovechaba de ir a la Bolsa de Metales de Londres y me escapaba una semana a Oxford. Y básicamente lo que le hacía es que le escribía al decano, la decana en realidad de la Escuela de Gobierno, que la conocía por distintas razones, y le decía, no quiero que me des ningún estatus de profesor visitante, nada, pero me podrían dar permitir una tarjeta para acceder a la biblioteca, nada más. Yo me pago mi hotel, lo único que necesito es eso. Y me lo daban, pues obviamente me lo daban. Entonces lo que yo hacía era que me agarraba una semana, a veces 10 días, me arrendaba alguna cosa en un hotel bonito ahí, siempre como en las afueras de Oxford, porque es bonito, porque es como campo, arrendaba una bicicleta, digamos, y era como cualquier estudiante. Era divertido porque andaba como cualquier estudiante en una bicicleta, amarrando mi bicicleta ahí frente a las rejas de la Bodleian, que es como la gente lo hace, y de repente me entraba una llamada de Codelco en que estaba negociando como millones de dólares con alguien, ¿no? Y como que así como caminando, así mientras me compraba un sándwich y después volvía a la biblioteca. Y ese es un lugar sagrado para mí. La Bodleian es una de las bibliotecas más antiguas del mundo, es preciosa, es una cosa, es gótica, de eso. Es un lugar increíble, pero tiene además otra cosa conmigo, y es que donde yo me sentaba a escribir, que queda en el segundo piso de la Radcliffe Cámara, me sentaba frente a los stacks donde están toda la colección de historia del socialismo, de los libros de historia del socialismo. Ese era mi lugar favorito, y lo tenía medio reservado cuando estaba allá. Tú dejas tus cosas y nadie te roba nada, ¿no? Pero en el sótano de la Radcliffe Cámara está una parte donde están los libros de historia económica y política de América Latina. Y en los asientos ahí fue donde mi papá escribió su tesis doctoral, porque él es doctor de Oxford. Y en esos tiempos, ya no se puede, ¿eh? Pero en esos tiempos, como mi viejo estaba estudiando, mi mamá también estaba estudiando una segunda carrera allá en Inglaterra, y eran pobres, pues eran chilenos exiliados, no tenían plata, a veces no había colegio, bueno, a veces él me cuidaba básicamente llevándome a la biblioteca. Entonces, que eso
se permitía en esa época, ¿no? En otros tiempos, ¿no? O sea, en esa época como uno entraba así, ¿no? No había tarjetas, no había... Yo era como tranquilo. Entonces, básicamente, mi recuerdo de mi infancia es que muchas veces me la pasaba días enteros, casi... yo, o sea, obviamente me leía los libros que había ahí, pero no me iba a poner a leer así como Aníbal Pinto, ¿me entiendes? No. Pero mi papá me conseguía libros, ¿no? Y de hecho, me acuerdo de una bibliotecaria que sabía que yo venía y me tenía guardado unos libros para niños. Y me los pasaba y yo me tiraba en el suelo a leer ahí en ese sótano. Entonces, para mí es un lugar sagrado. Para mí es un lugar absolutamente sagrado. Yo cuando voy allá es como, no sé, yo me imagino como un católico yendo al Vaticano. Debe ser como una cosa así como, es realmente, es tierra sagrada. Así que ese es mi lugar y yo de hecho tengo planeado inventarme unas escapadas porque para los próximos libros quiero escribir ahí también. Ese es mi lugar. Qué bonito, qué bonito. Al respecto ya hemos hablado de los lugares específicos. ¿Qué les pasa a ustedes interiormente cuando escriben? ¿Qué proceso les sucede? Por ejemplo, Guillermo, tú hablabas que habías escrito un libro de poemas. ¿Qué te motivó? ¿Cómo surgió eso? Ya fue hace tanto tiempo que no te podría decir exactamente qué fue lo que estaba pasando en ese minuto, pero no, en ese minuto era probablemente Está enamorado. Seguro que estaba enamorado, es más, estaba con una pena de amor, más que Está con una pena, eso es. con una pena de amor, lo más Poeta probable es maldito, que haya sido poeta eso. maldito. ¿Ah? Y claro, eso te induce mucho a escribir, pero hay gente que le induce a otras cosas. Yo, más chico aún, yo tengo, y todavía las tengo, las guardo, yo hacía guiones de películas. Tengo guiones de 2 películas que hice de chico, o sea, a los 12 años los tengo guardados. Uno de un robo, unas gallinas, otro un avión que yo iba, por supuesto, con la niña que me gustaba y que tenía un accidente en el norte, nos teníamos que venir caminando por el desierto hasta Santiago. Mira, puras cuestiones así. Entonces, hay gente que por alguna razón tiene la necesidad de escribir. A mí la verdad es que eso me alivia, me gusta mucho. Y cuando uno logra encontrar la calma, porque ahí yo te entiendo totalmente, que la calma para poder hacerlo, la verdad es que es un placer increíble. No sin angustia, al menos a mí me pasa que también me angustia no poder llegar a redondear bien la idea, no poder a dar todos los elementos y tiendo a expandirme mucho. A mí mi problema es que mis libros parten con una idea relativamente simple y empiezan a crecer, se empiezan a arrancar un poco y esa parte es complicada. ¿Ah? Pero entonces es un placer por un lado, pero esta angustia de si estoy explicando en realidad lo que quiero explicar, en la forma que quiero explicar, con la intensidad que quiero que sea, con la claridad, con el estilo, porque también hay un tema de estilo, ¿no es cierto? De que no sea un texto excesivamente aburrido, que sea... Bueno, esa parte que yo creo que es compleja. Es un trabajo, pero que, no sé, a los que hacemos esto nos sale en cierta forma bastante espontáneo. En mi caso es como hacer deporte. O sea, yo siento que cuando yo me pongo a escribir me logro concentrar un par de horas, 2, 3 horas. Usualmente no aguanto seguido más de eso porque tengo que parar, porque si no es como muy intenso. Yo transpiro, como que me pongo arriba, así como que estoy escribiendo, es como una cuestión casi física, ¿ya? Y de hecho yo siempre escribo primero a mano con una pluma, escribo y con fuerte y es bien así y lo que ocurre es que después viene la parte de edición, que es como el 95% de la pega, porque esa es la parte como romántica, pero después uno tiene que pasarlo a esto y editar y ahí es donde uno se gana el derecho a publicar, la verdad. Aquí en lo otro lo hace no cualquiera, pero es una cuestión muy física, como que yo siento que es muy parecido cuando hago deporte, no sé, cuando hago deporte, a mí me gustan los deportes de montaña, en el mar. Y esta cosa como que uno tiene que, no sé, cuando uno está en el mar o en la montaña, uno tiene como que concentrarse en lo que está haciendo, si no se saca la mugre, ¿no? Y como que hay una disposición de que uno está completamente metido en lo que está haciendo, ¿no? Completamente ahí, ¿no? Eso me pasa con la hoja. Estoy metido adentro, transpiro, como que me pongo, como que gasto energía, como que me pongo tenso, se me ponen tensos los músculos, de repente incluso me pasan cosas como que a veces he pasado vergüenza, no sé si la Guis me ha visto alguna vez que a veces entra a mi oficina, pero a veces me pasa que me enojo mucho cuando me doy cuenta que estoy haciendo una tontera o que me sale algo mal, perfectamente posible y le pego un puñetazo a la mesa o cosas así, como que, de hecho, he roto plumas, porque es como una cuestión bien
física y hay como un animal ahí que quiere hacer la cuestión y que salga bien, ¿entiendes? Y no quiere permitir que no salga bien. Y como ese proceso de subirse a ese animal y después bajarse del animal para poder, no sé, poder enseñar introducción a la economía, digamos, eso toma tiempo. Entonces, claro, eso requiere que uno tenga cierto espacio temporal de 2, 3 horas. Eso yo no voy a poder escribir así como, tengo media hora entre dos clases. No, eso no. Para editar, sí. Para editar, sí. Editar sí es una cosa como pega. Editar es pega, ¿no? Uno simplemente ahí con un lápiz rojo, pero escribir es una cuestión física, profunda, dura. Yo creo que yo tengo gasto calórico, de hecho, creo, cuando escribo, de lo intenso que es. Bueno, muchas gracias. Para finalizar, me gustaría que nos contaran así brevemente cuáles son sus próximos proyectos y también les contaran a nuestra audiencia cómo invitarlos a escribir en este proceso, que no siempre es fácil. Tal como lo mencioné, para mí es casi como una tarea titánica, pero escuchándolo, a ver si me atrevo a escribir alguna cosita. Así que les doy la palabra. Mira, estoy con 2 proyectos. Uno es este libro que vamos a sacar con la editorial universitaria, que es un proyecto que empezamos hace como 2 años y medio atrás. Eso es lo otro, los libros necesitan madurar, necesitan su tiempo. No es que uno diga en 3 meses saca su libro. Entonces lo empezamos hace 2 años atrás y se llama Chile, no, el proyecto se llama Chile Out of the Box. ¿Ah? Cómo pensar los problemas de Chile desde fuera de la caja. Y para eso armamos un grupo interdisciplinario y hicimos un concurso internacional, que lo publicamos en todas las universidades del mundo, sobre gente que estuviera interesada en temas chilenos, que nos propusiera temas que ellos quisieran trabajar. Entonces, este es un libro más tradicional, porque hay autores que tienen sus capítulos y nosotros, yo soy el editor, junto con José Miguel Benavente y Diego Pardow, y lo que vamos a hacer entonces es el capítulo inicial, y además con José Miguel en particular tenemos un capítulo propio ahí. Y armamos un comité editorial, o sea, realmente quedó bastante bien ese libro, espero que salga este año. Y hay otro en el cual estoy trabajando, que estoy escribiéndolo, que tiene que ver básicamente con la empresa. O sea, yo creo que los problemas que tiene el mundo, y en particular los que tiene Chile, no los vamos a lograr enfrentar bien y menos los vamos a lograr superar si es que la empresa no se piensa a sí misma de una forma distinta. Y entonces estoy escribiendo básicamente un libro que es sobre la empresa, los temas de gobierno corporativo, el rol social de la empresa y una serie de dimensiones sobre las cuales las empresas tienen que repensar su forma de actuar y de subirse a la sociedad. Así que ese libro voy a tener un borrador, espero, de aquí a fin de año, para ya publicarlo el próximo. ¿Y alguna sugerencia a nuestros auditores? Yo creo, déjense llevar nomás, o sea, dense la oportunidad de escribir, escriban, como decía Oscar, escriban, aun cuando salga no demasiado bien, pero escriban, vayan aprendiendo, van soltando la mano, van descubriendo su propio estilo, porque hay estilos. Mira, por ejemplo, yo gasto un tiempo enorme en una cosa mínima, que es los epígrafes. A mí me gusta que los capítulos partan con algo que no tiene que ver con la economía. Entonces, buscar citas literarias, canciones. Por ejemplo, en mi último libro de filosofía, el capítulo de filosofía parte con una canción de Fito Páez, por ejemplo. Entonces, cómo uno trata de hacer cruces de ideas, la idea formal de un paper, de una idea, que la cruzas con una canción, con un poema, con un texto, con un discurso de alguien. Tengo un discurso de Obama, tengo un discurso de Gaulle. No sé, eso es mi estilo, a mí me gusta eso. Entonces que ustedes vayan descubriendo qué es lo que les gusta, qué es lo que les satisface, pero eso tienen que hacerlo, o sea, es una práctica que hay que ir desarrollando. Y la única forma de hacerlo es literalmente escribiendo. Pónganse los monitos, las manos en el computador y escriban. Yo creo que eso es para ir descubriendo los temas que les interesan, la forma de plantear los temas, aquello que hace que su escritura sea única, porque cada escritura es única y eso que es un gran ejercicio. No, yo estoy sobregirado a proyectos y de hecho por eso es que me he estado reduciendo la carga de cursos, porque para empezar reabrí mi agenda de investigación de papers, porque tenía muchos acumulados como a medio hacer o proyectos, así que está todo eso. Pero en los libros, bueno, tengo que completar, de hecho ahora estoy escribiendo otro libro para niños, son 4 por mis 4 hijos, vamos con el tercero, que por si acaso tiene que ver con un proceso constituyente en el zoológico, esa es la premisa. Que primero fracasa y después tiene éxito, porque es un libro para niños.
Si no, tiene que tener un final Hollywood, ¿correcto? Ya. Así que eso, voy a hacer esos dos libros, los dos libros de niños. De la colección Chamullo y Chacota vienen los dos que siguen, que son Chanchullo, que tiene que ver con corrupción, y Charchazo, que tiene que ver con violencia. Así que, así que ahí están como las 4 características del Chile moderno. Chamullo, Chacota, Charchazo, Chanchullo. Listo. Eso es Chile, ¿ya? Así que esos dos están, esos van a ser durante los próximos 2, bueno, no sé cuándo los voy a publicar, pero los voy a escribir ahora. Ahí tengo 2 proyectos que son más complejos, que son tomar 2 cursos que son, bueno, muy asociados a mi trabajo acá, que son Economía Política y el curso de Pensamiento que dejé, pero que armé un curso distinto de Introducción al Pensamiento, como saben algunos de los estudiantes. Voy a convertir esos 2 cursos en 2 cosas. Uno es que voy a armar los libros de texto de esos cursos, que en el caso de Economía Política es un libro de texto, pues, un libro de modelos, un libro de texto para el curso, digamos, ¿no? Y en el caso de Pensamiento es más bien un reader, ¿no? Es más bien como ¿cómo se dice? No sé cómo se dice eso en español, un libro que es un compilado de lecturas pero comentadas, ¿no? O sea, como que estas 5 lecturas y una pequeña página mía que dice por qué esas 5 lecturas, ¿no? Entonces, eso voy a hacer esos 2 proyectos, que esos son proyectos que en el mundo de hoy son muy difíciles de que se publiquen realmente, pero probablemente voy a seguir el camino del decano, digamos, de hacer como que sean más bien en PDF, vamos para allá, aunque me podría apoyar alguna editorial para hacerlo bien, digamos, pero en fin, eso. Y en esos 2 mismos libros, cursos, quiero hacer una versión más accesible, ¿no? O sea, quiero hacer una versión del curso de pensamiento, pero como accesible a un público más general que la gente de la fe, no de la filosofía, que en el fondo le dé acceso a la economía política y a la teoría política y cómo funcionan en conjunto a un público más general, y en el otro el de economía política que le dé, bueno, que explique qué es eso. Y esos 2 libros son más parecidos, por así decirlo, a Vivir Juntos, a Chamullo y Chacota. Esa es la idea. Entonces, asociado a cada uno de estos cursos voy a hacer como, por así decirlo, el libro serio y el libro más chascón, digamos, ¿no? Así que tengo harto, yo sumo a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son como 7, 8 libros que tengo por delante, 7, 8 años y después me jubilo. ¿Cierto? Eso es más o menos lo que voy a hacer. ¿Y alguna recomendación? Recomendación. Uno, escribir. Escribir. Y lo otro es que lo más valioso que uno puede encontrar es cuando uno tiene una comunidad de gente que escribe o gente que está dispuesta por último a escucharte, ¿ya? A leerle cosas. Hay una anécdota, bueno, otra cosa que tenía la Universidad de Oxford, que mucha gente no sabe, es que esa universidad, muchos profesores de esa universidad son escritores de libros de niños, ¿ya? Probablemente ahí viene algo de la influencia. Para mí, Tolkien era un profesor de lingüística, ¿eh? O sea, C.S. Lewis, el de la historia de Narnia, era profesor de religión, de teología, y Lewis Carroll, el autor de Alicia el País de la Maravilla, era profesor de matemática, ¿no? Entonces, y Philip Pullman, que es ahora, él no es profesor de Oxford, pero vive en Oxford y enseña en Oxford, pero Philip Pullman, el autor de His Dark Materials, el compás dorado, hay una película y de eso, él también es de Oxford. Y una cosa que ocurría con Tolkien, que es muy divertida, es que había un bar, al que yo también por supuesto fui, porque hago turismo de esto, ¿no? También he escrito en el lugar en que Marx escribió el Capital. Eso ocurrió por si acaso en la sala de lectura del Museo Británico en Londres. Uno tiene que ir ahí, ¿ya? También me fui a sentar a donde se juntaba el grupo, en el fondo el taller literario o taller literario científico intelectual que tenían los amigos de Tolkien. Y básicamente era un bar que hay todavía está el bar, un pub, digamos, en el lenguaje inglés, ¿no es cierto? Y básicamente se juntaban 3 veces a la semana en la tarde a tomarse una chela, digamos, un pint, como dirían los ingleses, y a comentar lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces hay una
Y uno de ellos era un físico y lo que contaba era que, mira, estoy haciendo esto y estas ecuaciones y esta matemática, y el otro era otra cosa. Y no tenía que ver con, no tenía que ser coherente el taller, no era como todos estamos haciendo poemas, no, era simplemente compartir, y yo creo que eso le daba a ese grupo además una riqueza, que esto lo comenta Tolkien en una de sus entrevistas, le daba una riqueza porque en el fondo cuando él llegaba con sus, no sé, orcos y elfos y cuestiones, ¿no es cierto? Y les leía y probaba una idea, el gallo que reaccionaba no era otro gallo que andaba con dragones y elfos, pues, sino que era un gallo que se dedicaba a las matemáticas, le decía, ¿no? Y de hecho él siempre comenta una cosa en que él como que llega con unos papeles, ¿no? Y como que los demás le dicen, no más elfo, o sea, hoy no, digamos, no, hablemos otra cosa, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tener uno poderse armar una comunidad de gente que te aguante, que tú puedas leerle, mostrarle tus leceras y que sea un espacio seguro, en el sentido de que te van a decir, no, como que no. Y que tú puedas sentir de que no te están diciendo que tú no eres un escritor, de que no tenés talento, sino que te están ayudando, ¿no? Y hay una cosa mutua. A veces esto se hace en talleres literarios, pero a veces simplemente son tus amigos nomás, o cierto grupo de amigos que te permiten eso. Buscar eso es muy importante, creo, para alguien que de verdad quiere escribir. Eso. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Óscar. Creo que ha sido una interesante conversación, muy productiva, y les agradezco la invitación y el haber aceptado este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Saludos a todos. Estén muy bien.